Bueno, entonces, vamos a dar por comenzado este primer conversatorio sobre consentimiento y comunicación. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este ciclo de conversatorio para jóvenes, particularmente a nuestro primer encuentro sobre consentimiento y comunicación. En el marco de un proyecto entre la Municipalidad de Independencia, en particular el DAEM de esta comuna, Naciones Unidas y APROFA, nos encontramos facilitando una serie de instancias educativas sobre educación integral de la sexualidad, dirigidas a diversos grupos específicos, entre ellos jóvenes, docentes, tomadores de decisiones y familias. En reiteradas oportunidades en todos nuestros entornos nos hemos encontrado con distintos dichos tales como: no quería mandar la foto, pero no supe cómo decir que no; insistí porque ya me había dicho que sí; no quiso ponerse condón porque me dijo que la apretaba, entre algunas otras frases que nos van acompañando, nos han acompañado a la hora de pensar en aquellas situaciones relativas al consentimiento. Es por esto que hoy en día quisimos hacer este conversatorio tan importante sobre esta temática. ¿Y qué es consentir? Consentir es manifestar explícitamente, sin presión, sin imposición ni violencia, el estar de acuerdo con al realizar alguna acción determinada. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Valeria Chirino, estudiante del Liceo Gabriela Mistral, artista y feminista. Además nos acompaña Pamela Jaime, profesora feminista y miembro del área de educación de APROFA, con quienes conversaremos sobre esta temática tan importante relacionada al consentimiento y la comunicación y cómo podemos aplicar estas temáticas y estos aprendizajes en espacios educativos relacionados con la educación integral de la sexualidad. Asimismo, como ven, nos está acompañando Marisol Angulo y Malú Pérez, quienes son intérpretes en lengua de señas y que nos acompañarán en todo este proceso para poder facilitar la comunicación. Valeria y Pamela, bienvenidas a este espacio. Espero puedan saludar ahora para poder empezar a Hola, comenzar esta gracias. reunión. Bienvenidas. Hola, hola. Muchas gracias. Y también, por supuesto, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están aquí participando de este gran espacio y esta oportunidad de aprendizaje. El día de hoy en particular preparamos una serie de preguntas relacionadas con encuestas que fuimos levantando a través del Instagram ace.independencia, que pueden seguir en redes sociales o que quizás ya lo están siguiendo. No obstante, si desean hacer algún comentario, alguna reflexión, una opinión, una reacción, muy importante que lo hagan, me pueden escribir por interno, o alguien del equipo de APROFA también le pueden escribir por interno, o bien plantearlo en el chat y lo vamos leyendo. Lo importante es que este sea un espacio de reflexión y diálogo en conjunto y vayamos generando una conversación fluida respecto a estas temáticas que son tan relevantes en nuestros espacios hoy en día. Eso, comencemos. Yo creo que antes de comenzar, no sé si les parece, Pame y Valeria, yo creo que deberíamos hablar un poco sobre el concepto de educación integral de la sexualidad y cómo este concepto se relaciona directamente con lo que es el consentimiento y con lo que es la comunicación. Por eso, Pame, no sé si puedes comenzar tú explicando qué es la educación sexual integral, cómo se relaciona con el consentimiento y quizás comentar un poco cómo Profa aborda estas dos temáticas en sus espacios laborales, educativos y de incidencia. Sí, obvio. Bueno, yo sé que les saludé en un principio, pero igual quiero aprovechar como de agradecer su presencia aquí y de antemano también como la conversación que pueda ir surgiendo. Entendemos que este es un tema muy relevante. Esta está dirigido hacia jóvenes, pero lo es como tanto para jóvenes como para niñas, niños, personas adultas, porque es un tema transversal, digamos, en nuestra experiencia asociada a la sexualidad. Entonces, esperamos también entonces que sea como un espacio seguro para ustedes, para nosotras, y de eso está en nuestras manos, como las preguntas que planteemos, cómo las planteemos, cómo nos vayamos escuchando. Si bien es un conversatorio, la idea es que igual sea como un espacio dialogado. Eso. Y lo que dije igual tiene relación con la pregunta que me hacía Lali. La educación integral de la sexualidad la tenemos que pensar como un proceso de enseñanza-aprendizaje
que se basa en planes de estudio y que tiene como principal objetivo dotar a niñas, niños, personas jóvenes y personas no tan jóvenes también, de habilidades, conocimientos, actitudes y valores que les empoderen, que les permitan tomar decisiones de manera informada, que les permitan vivir vidas libres de estigma, ¿cierto?, de discriminación, que les permitan vivir sexualidades sanas, saludables, dignas. Ese es como el gran objetivo que tiene la ACE o ESI, que también así se le dice aquí en Chile, y bueno, como en el Cono Sur también le decimos ESI, pero es lo mismo, educación sexual integral o educación integral de la sexualidad. Y la relación que tiene este enfoque educativo con el consentimiento y la comunicación es que ambos son concebidos como habilidades para la vida, que son transversales, como lo decía, a la sexualidad y a la educación sexual también. Entonces, por eso, cuando la Ali comienza el conversatorio y dice que el consentimiento es el acto de manifestar explícitamente estar o no de acuerdo con hacer algo, eso aplica para toda nuestra vida. Ahora igual vamos a entrar como en temas de consentimiento sexual también, porque eso es un área del consentimiento, pero el consentimiento es aplicable en distintos momentos, en distintos espacios. Entonces, eso como primera cosa, que lo vamos a concebir como una habilidad para la vida. Entonces, desde la ACE o ESI lo reforzamos de manera transversal en distintos momentos, y esta otra cosa que también me parece interesante mencionar, y es que como la educación sexual integral o educación integral de la sexualidad tiene que ser adecuada a cada etapa de desarrollo y a las edades de las personas. Entonces, cuando enseñamos consentimiento y comunicación, lo hacemos también desde esa perspectiva. Y ahí también vamos a verlo más adelante igual, pero como que están asociadas otras habilidades, como la responsabilidad, como el respeto, la responsabilidad afectiva también, como todos esos elementos asociados a la sexualidad se van relacionando, se van mezclando y se van reforzando a través de la educación sexual. Entonces eso, como respondiendo a tu pregunta, Ali. Y otra cosita que me parece interesante también de mencionar es que desde APROFA, que es, digamos, la organización a la que represento, trabajamos desde la educación integral de la sexualidad, realizando talleres, actividades como esta, por ejemplo, conversatorios, etcétera, que nos permitan trabajar las distintas dimensiones de la sexualidad. Y por supuesto, sé que lo he dicho muchas veces, la palabra consentimiento aparecerá varias veces en este conversatorio, y por supuesto el consentimiento es parte sustancial de cada una de esas dimensiones de la sexualidad. Eso. Muchas gracias, Pame, y totalmente de acuerdo con lo que plantea. Me quedo con esa idea de que hoy día vamos a ver distintas áreas del consentimiento, sobre todo trabajar desde un consentimiento también desde primera infancia. Y a propósito de estas distintas líneas del consentimiento, personalmente creo que siempre es muy sutil la línea entre el sí y el no, de lo que algo que puede parecer súper confuso en distintas aristas. Por lo mismo creo que quizás el consentimiento verbal es algo que tiene que ser absolutamente esencial en estos procesos. No sé si podrías explicarnos a partir de eso y de lo que mencionaste también anteriormente, cuáles son algunos de los pilares del consentimiento que nos permiten generar un sistema abierto de comunicación en las distintas etapas del desarrollo. Sí, puedo hacerlo. En primer lugar, bueno, yo creo que es importante señalar que el consentimiento requiere de acuerdos previos y explícitos. Eso como es importante. El consentimiento es un ejercicio permanente y por eso yo hablo como en estos momentos de consentimiento de manera general, porque creo que es aplicable, o sea, no creo, soy una convencida de que es aplicable en todos los contextos de nuestra vida y se refuerza desde chiquitita, chiquitito, ¿cierto? Hasta, digamos, el día de nuestra muerte, porque que es un ejercicio permanente. Entonces, el consentimiento consiste de acuerdos previos, de acuerdos explícitos, se conversa, y, insisto, lo consideraremos como un ejercicio permanente. Y los pilares del consentimiento podríamos identificar, yo diría que 5 que son bien potentes. El primero es que el consentimiento es específico. ¿Y a qué nos referimos cuando digo que el consentimiento es específico? Es que apunta a acciones puntuales. Y por ejemplo, si lo llevamos al plano del consentimiento sexual, es como, ¿te gusta que te toque aquí? ¿Te gusta que te bese de esta forma? ¿Te gusta que haga esto?
Eso es muy específico, es sencillo, nos cuesta quizás conversar acerca de esto por todas aquellas problemáticas que existen en materia de educación sexual, no nos educamos, digamos, en esta materia en muchos espacios, no tenemos como esa posibilidad, pero siempre podemos desaprender y aprender. Entonces, eso como primera cosa, el consentimiento tenemos que comprenderlo como algo específico y puntual. Segundo es que es libre. ¿Y a qué me refiero con que es libre? A que se da sin presiones, sin ningún tipo de chantaje, ¿cierto? Como un ejemplo claro de esto que surge también en este tipo de talleres es que si, a propósito del consentimiento sexual, si yo le digo a mi pareja que si no tiene relaciones sexuales conmigo, después me van a doler los testículos, y mi pareja accede a tener relaciones sexuales conmigo porque dije eso, ahí el consentimiento no está siendo libre porque hay un chantaje de por medio. Ese es el chantaje que se me ocurrió en este momento. Hay otro tipo, aquí, otra cosa que es bien interesante en materia de sexualidad es que yo creo que todas y todos y todas tenemos alguna experiencia asociada al consentimiento que con la que podamos identificarnos también en este conversatorio y, por qué no, como en nuestra vida cotidiana para ir mejorando cómo nos vamos relacionando. Además de que es libre, el consentimiento se modifica, y esto es súper importante. O sea, todos los pilares son importantes, pero esto yo creo que apunta también como algo que suele sucedernos mucho como sociedad, que tiene relación con la culpa. Tendemos a consentir y luego, cuando queremos modificarlo, no siempre lo modificamos por culpa, por vergüenza, por temor a herir a alguien. Pero el consentimiento sí se modifica. Yo puedo decir que sí, pero después me puedo arrepentir y puedo decir que no. Y eso a propósito como de casos que... Esto aplica al consentimiento sexual, por supuesto, pero aplica a todo. Puedo decir que sí, tengo mucha sed, en verdad quiero un vaso de agua, pero me lo traen y después como que en realidad ya no quiero. O me lo tomo hasta la mitad porque se me quitó la sed y ya no quiero más. O dije agua, pero en realidad después me di cuenta que quería jugo y vamos a comprar un juguito mejor. Se entiende como que es libre y es modificable. Otro punto u otro pilar importante del consentimiento es que es informado, es consciente y es completo. Yo no puedo dar mi consentimiento si, por ejemplo, estoy borracha, si no tengo toda la información. Si, a eso me refiero con que es informado y completo. Yo, para poder consentir una acción o para poder consentir, por ejemplo, tener relaciones sexuales, necesito saber todo. Y esto, por ejemplo, hay casos como que podríamos considerar que son que se repiten mucho, pero también tienen relación con este pilar. Y, por ejemplo, no sé, si yo voy a tener relaciones sexoafectivas con alguien y esa persona está en pareja, en una relación cerrada, digamos, y no me lo dice, y luego tenemos relaciones. Yo consentí, por ejemplo, a tener relaciones con esa persona, pero no tenía toda la información. Quizás si lo hubiese tenido toda, no lo hubiese consentido. ¿Se entiende? Como a eso nos referimos con que el consentimiento es informado y completo. Y consciente, por supuesto, el caso que yo estaba dando antes, ¿no? El estar borracha es un caso, pero no sé, podría estar dormida o dormido, podría estar bajo, no sé, el efecto de, no sé, de alguna pastilla, lo que fuere que pueda afectar como mi conciencia, no puedo darlo si no lo estoy. Y el último pilar, y este también es fundamental, es que, y aquí nos permite distinguir algunas cosas como sobre el consentimiento o algunos episodios sobre el consentimiento que nosotras detectamos mucho en nuestros talleres. Por ejemplo, a veces pasa que consentimos hacer cosas sin querer hacerlas, ¿cierto? Es como, no sé, ¿quieres salir? Sí, en verdad no quiero salir, pero dije que sí. El quinto pilar apela a eso. El consentimiento es un sí, pero entusiasta. Yo quiero hacerlo y lo manifiesto de esa forma, ¿cierto? Entonces, cuando el sí es entusiasta, ahí hay consentimiento, sí o sí. A propósito de la palabra. Eso, querida. Gracias, Pam. Me quedó dando vuelta. Yo creo que acá todos, todas y todos tienen varios ejemplos, pero dentro de una de las características de los pilares del consentimiento, me quedó dando vuelta un ejemplo de que en nuestra cultura quizás está muy mal visto cuando uno no saluda de beso a alguien o familiar. Y yo creo que eso también es parte del consentimiento. Entonces, quizás siento que desgraciadamente hoy en día esta cultura del consentimiento no es parte de nuestra sociedad.
Por lo mismo quizás tienen que crearse ciertas pautas precisas sobre las temáticas de consentimiento. Y en ese sentido, Valeria, no sé si consideras que entre los jóvenes se conversan sobre temas de consentimiento y comunicación. ¿Cómo lo ves tú un poco más en las juventudes hoy en día esto? Bueno, yo creo que hoy en día es bastante común que yo me encuentre en mi círculo social a gente de mi edad que dice esa cosa que tú mencionaste al principio, de que no, que yo no quería ver esa foto, pero me insistí muchas veces y al final me dio cosa decir que no. Ese tipo de cosas siempre se escuchan como, lo escucho bastante en mi círculo social, pero lamentablemente es un tema del que solo se habla cuando ya sucede lo malo. Como que ya cuando sucede la tragedia es que nos lo cuentan y bueno, ahí ya hablamos y dicen, no, es que eso no es normal y todo eso. Pero creo que es algo que nosotros deberíamos hablar más antes de que suceda lo malo. Hablar más como de que no es normal que tu pareja haga esto y así evitar y no esperar a que suceda eso para ya hablarlo. Entonces, por eso creo que en los espacios educativos deberíamos hablar sobre eso para que los jóvenes tengamos más esa información, como dice la profesora Pamela. Cuando demos consentimiento lo hagamos informado, con ya todo lo que implica el consentimiento, porque hay muchas personas que no saben qué implica el consentimiento. Piensan que decir que sí es consentimiento, a pesar de que esa persona te insistió muchas veces y dice sí al final el consentimiento, pero no, eso ya debe ser consentimiento, porque fue un sí forzado, algo que te insistieron para que tú dijeras eso. Entonces, Totalmente de acuerdo contigo, Valeria. Creo que mencionas un punto muy importante y es que quizás nuestra cultura del conocimiento llega tarde. En el fondo pasa después de que uno la procesó, la vivió y la conversó quizás en el entorno y como tú mencionabas, en los espacios educativos debería reforzarse esta cultura del consentimiento. En particular, ¿de qué manera has visto tú que los espacios en que te desenvuelves, como la escuela, la familia, tu grupo de amigos o la comunidad, se promueve la cultura del consentimiento? ¿Qué acciones concretas quizás has visto o no has visto y deberían realizarse en esos espacios? yo creo que el consentimiento es algo en lo que sí se ha hablado en los espacios educativos, en mi familia y en el entorno en general, pero creo que es algo en lo que se ha hablado de una manera muy superficial. No habla del consentimiento como que si tú no quieres tener relaciones sexuales con alguien, di que no, y ya. Pero el consentimiento implica muchísimo más que eso, empezando porque no es necesariamente relaciones sexuales. El consentimiento implica desde un abrazo, un beso, cualquier cosa, no solo entre parejas, entre amigos, entre familia. Hay veces que dicen, no, porque es de tu familia y ya es cercano a ti, y tienes que darle afecto físico cuando te miran así. No puedes decidir a quién darle afecto físico y a quién no. Entonces, siento que se enseña sobre el consentimiento, pero de una manera demasiado básica. Creo que se tendría que profundizar más, también porque eh, entre los grupos de amigos, incluso a veces se habla más de eso que en los espacios educativos. Y sí, tendría que hablar más de consentimiento y no solo del área sexual, sino en general. Y también lo de los pilares que estaba diciendo la profe Pame, de que un sí no necesariamente tiene que ser un consentimiento, porque a veces uno dice que sí y no es un sí entusiasta, es un sí porque te da cosa decir que no, o porque te insistieron muchas veces. Entonces, también hay que explicar eso, de que un sí no siempre es consentimiento, y de que eso de que en estado de ebriedad no, bajo los efectos de algo, dormido, todo eso también hay que explicar. Súper, totalmente de acuerdo. De hecho, no sé si saben, pero el consentimiento, o sea, a partir de lo que dijo Valeria sobre que el consentimiento se trabaja mucho más desde una arista sexual y no desde los otros polos, entonces, a partir de eso, el consentimiento sexual en Chile se define como el acuerdo verbal o no verbal para participar de un acto sexual, o sea, está definido solo desde una línea. Y particularmente el Código Penal de Chile hace referencia a que la edad del consentimiento sexual para parejas heterosexuales es a los 14 años y hace una distinción para parejas homosexuales a los 16 años. Asimismo, las distintas estadísticas de las Naciones Unidas indican que aproximadamente 4 de cada 5 violaciones fueron cometidas por alguien que la víctima conocía, y esto claramente yo creo que indica que hace falta poner algunos límites que dejen claro cómo se constituyen los distintos tipos de relaciones, que hay más que solo el consentimiento sexual, y que también hay un concepto que se llama comunicación, que es muy importante trabajar en distintas aristas. Entonces, Pame, no sé cómo
¿Cómo se podría contribuir hoy en día a empezar a generar una cultura del consentimiento en general en nuestra sociedad para poder evitar estas estadísticas y, como decía Valeria, poder trabajar desde distintos focos del conocimiento, del consentimiento y no solo desde el consentimiento sexual, particularmente? Sí, yo aquí quiero como aludir a algo que mencionaba la Vale también hace un ratito, como eh, no es tan sencillo como pareciera poder incorporar temáticas relativas al consentimiento, el consentimiento sexual, pero todo tipo de consentimiento, como había mencionado hace un ratito atrás, porque claro, efectivamente no vivimos en una sociedad donde el sentido común dé cuenta de la cultura del consentimiento. Yo creo que eso es algo que está en permanente construcción. Podemos decir que en estos tiempos, más que, no sé, hace 5 años atrás, o sea, estamos teniendo un conversatorio sobre consentimiento y comunicación, lo que es muy importante, pero lo que prima hoy en día es otra cultura, que es la que se opone, digamos, a la cultura del consentimiento, que podríamos denominar como la cultura de la violación, que es finalmente eh, este paradigma cultural que nos da cuenta como de cómo la violación está normalizada mediante distintos tipos de actitudes, ciertas creencias, valores en torno a temáticas de género, cómo también binariza las relaciones sociales, porque establece, ¿cierto?, como a un tipo de persona que viola, ¿cierto?, que es como, siempre es hombre, es ese hombre desconocido, cuando vas caminando sola por la calle y sucede, digamos, el acto de abuso sexual mediante la violación. Entonces, como, ese es un ejemplo de cómo la cultura de la violación se manifiesta, también lo podemos ver en los medios de comunicación, eh, también como a través de toda esta responsabilidad que existe a propósito de que estamos también en eras digitales, de los medios digitales, también a propósito de la violencia digital, etc. Entonces, como esta cultura de la violación se contrarresta con la cultura del consentimiento, en la que podemos comprender que la problemática es mucho más compleja, que el consentimiento, insisto, se relaciona con todas las aristas de nuestra sexualidad, como bien decía la Vale, está asociada a nuestras relaciones interpersonales, no solamente aquellas que son sexoafectivas, sino que aquellas afectivas asociadas a las amistades, a las familias. A propósito también del dato que entregaste tú, Ali, sobre, no sé, las violaciones cometidas por víctimas, o sea, por personas, por victimarios, digamos, que eran personas conocidas de las víctimas, eso es evitable cuando promovemos esta cultura del consentimiento. Y aquí voy a responder, después de este preámbulo voy a responder tu pregunta, que es esta cultura que tiene como clave, ¿cierto? La reflexión en torno a la comunicación, la reflexión en torno a la sexualidad vista de una manera amplia. Es una propuesta también que nos permite hablar de estas temáticas desde que somos chicas y chicos, que es fundamental. O sea, así es como se resuelve, digamos. Yo no tengo como todas las estrategias ni una receta mágica, esa nadie la tiene, pero claro, una forma de disminuirlo es practicar esta cultura mediante la educación, como decía, educación desde los primeros años de vida, educación sexual en particular, entregar herramientas a las familias para que puedan hablar de estas temáticas, también a las personas jóvenes, a las niñas, a los niños, porque también lo mencionaba la compañera hace un ratito, o sea, igual se educa a través de la educación de pares, que está súper bien educarnos entre pares, pero si no tenemos herramientas, muchas veces la educación que recibimos no es tan adecuada. Entonces, si contamos digamos, con esas herramientas, vamos a poder educarnos bien en el consentimiento. ¿Y qué significa educarnos bien en el consentimiento? Es desarrollar estas habilidades, es el respeto, ¿cierto? Es el autocuidado, el cuidado de otras personas, a propósito del concepto que mencionaba a un inicio, y que es un concepto que también está digamos, muy utilizado hoy en día, que es el de la responsabilidad afectiva, que también tiene que ver con esta cultura del consentimiento. Yo te diría que esa es una estrategia, la educación, que me parece importante. Bueno, no solamente a familias, jóvenes, niñas, niños, sino que también a profes, a propósito de que tenemos otros conversatorios también dirigidos a este segmento, pero como sociedad, eso, tenemos que educarnos en sexualidad para poder trabajar este tema. Eso.
Y ahí me encantaría preguntarle a les participantes que están acá, como, ¿qué les hubiese gustado a ustedes también o qué les gustaría hoy en día que se trabaje el consentimiento? Porque la PAM me plantea un desafío que es reflexionar y educarnos, pero ¿de qué manera? Como, ¿de qué manera a mí me hubiese gustado que me entregaran esa información, no sé, a la Valeria, a los que están acá? Quizás podrían escribir en el chat o si quieren hablar, yo creo que es importante porque en el fondo siempre llega una institución o un actor más que tiene un rol más principal a implementar un modo de enseñar algo cuando creo que debe surgir desde nosotros mismos. Kat, tú estás ahí con la mano levantada, dale nomás. Sí, hola, saludos a todos. Yo creo que uno de los puntos que mencionaron me pasó eco, es además de fomentar y dar el ejemplo, como dicen, de hablar y de cuestionar también acciones en contextos como no educativo y también no específicamente lo que sea educación sexual o educación sexoafectiva. Creo que cuesta mucho porque no estamos acostumbrados ni siquiera, como se mencionaban, en hablar de partida del tema de consentimiento. Uno le dice la palabra y uno al tiro lo asocia como a relaciones de pareja, o en este caso como para evitar violaciones o acoso. Pero el hecho como de empezar a hacer ejercicio en la vida cotidiana, ya sea desde, ustedes decían, los límites que uno pone, como cuáles son sus proyectos de repente, cuáles son proyectos personales versus a los de la gente que me rodea, ya sea pareja, familia o en situaciones laborales también, encuentro que es un tema que no puede como acotarse solamente a lo que sea relación de pareja. Okay. Kat, muchas gracias por tu opinión, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que mencionas un punto súper importante y es ir más allá de solo asociar el consentimiento con las relaciones de pareja. Y ahí, perdón, Isadora, dale nomás. Tenía una, pero dale Isadora, para ver complementar. Ya. Ya, lo que yo quería decir para complementar lo que dijo la compañera Pame, ¿se llama? ¿Pame? Como lo que dijo la Pame, que sí, pues que efectivamente como que en nuestra sociedad los límites no existen. O sea, como que yo me acuerdo en el colegio, si tú hablabas o decías cualquier cosa, te callaban, te reprimían. Y es como la dinámica que se ha dado en la sociedad desde que existe, no sé, el patriarcado, me imagino yo. Entonces, como a la hora de poder decir no, como no me gusta esto, por favor, basta, es difícil si es que toda la vida nos han acostumbrado a agachar el moño. Entonces, siento que parte de lo que se debería enseñar es como a resignificar los límites, como darles la importancia que merecen. Y hacerlo desde que somos niños, respetar la infancia, como dicen, yo creo que desde ahí parte la base, porque si uno ya empieza como a sufrir abusos desde muy chico, después cuando grande es normal no saber decirlo, no saber decir basta, y eso no está bien. Esa era mi acotación. Muchas gracias, Isadora. Valeria. Sí, que le quería dar la razón a lo que dijo la Isidora, que a veces nos hacen sentir culpables por no querer hacer algo desde que estamos pequeños, porque dice que se tiene que empezar desde que estamos chicos. Y sí, por ejemplo, yo he visto que hay niñas pequeñas que a veces las saluda una señora en la calle o una señora dice, ay, qué bonitas, no sé qué, ellas como que se asustan, como se quitan porque no le tienen confianza a esta persona. Y la mamá dice como que, ay, no seas grosera, el señor te quiere saludar, no lo rechaces así. Y no, no hay que hacer ver culpables a los niños pequeños de no querer hacer algo, porque luego cuando crecen va a ir aumentando, va a ser en situaciones más críticas. Por ejemplo, ahí es porque un señor la saludó y ya no quiso devolver el saludo, pero cuando sea más grande puede terminar en una violación, por ejemplo. Entonces, no hay que hacer sentir culpar a los niños por respetar sus límites, porque los niños también tienen derecho a sus límites. Totalmente de acuerdo. De hecho, qué interesante la conversación acá y las reflexiones que comparte Kat, Isadora y Valeria, porque al final yo entiendo que hablar de consentimiento, como dijo la Pama, es reflexión, pero ustedes también plantean que es mucho más que solo un concepto. Hablaron también de resignificar estas habilidades desde primera infancia.
Y yo me cuestiono y digo, ¿de qué manera podemos resignificar estas habilidades? O sea, es más que un contenido, son valores también. Por lo mismo, quizás ahí Pame tenía otra pregunta, y es que, ¿qué otros conceptos, habilidades y valores se pueden relacionar con el consentimiento para poder enseñarlos desde primera infancia y evitar todos estos ejemplos que estaba comentando Kat, Isadora y Valeria, en el fondo? Sí, yo aquí voy a básicamente robarle las ideas a las compañeras. No, es que estoy muy de acuerdo con lo que mencionaron. A ver, cuando hablamos de que el consentimiento es parte, digamos, de la educación sexual, evidentemente lo estamos relacionando con otras habilidades, con otros conceptos, con otras dimensiones de esta misma, de la educación integral de la sexualidad. Entonces, yo creo que lo primero es comprender que el consentimiento es una habilidad para la vida, y aquí anoté algunas cositas, como algo que decía la Isa, que en el fondo el consentimiento es aplicable, y que decía la Vale también, como el consentimiento es aplicable a otros momentos de nuestra vida. Entonces, ahí se dota, o sea, sí, ahí adquiere sentido cuando decimos la educación sexual es desde la primera infancia, o desde la niñez, digamos, no porque sea un capricho, no porque sea un berrinche, sino porque desde las orientaciones de la comunidad, digamos, de los organismos internacionales que hablan de educación integral de la sexualidad, se reconoce que ahí hay un factor protector cuando enseñamos sexualidad desde los primeros años. Y el consentimiento forma parte de ese factor protector. Cuando yo enseño que una niña, y no solamente a las niñas y a los niños, sino que también, digamos, como al entorno, al mundo que le rodea, que ellas y ellos pueden decir sí, no, pueden identificar qué quieren y qué no quieren, les estoy protegiendo. Claro, les sirve para poder decir, gracias, no quiero jugar contigo ahora, pero también sirve para decir, oye, sabes que esta situación me genera alerta, ¿cierto? Esta persona como no se comporta de manera adecuada, yo le digo que no me dé besos y me da besos igual, no me gusta esto sí me gusta, para que puedan identificar también ese tipo de situaciones de riesgo. Y también es un factor protector, en tanto les acerca, ay, perdón, parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto. También les acerca, digamos, como al conocimiento sobre sus propios límites, a propósito de lo que señalaba, me parece que la Kat en un momento como de resignificar los límites, no me acuerdo si fue la Isa o la Kat, pero en el fondo también de sus propios límites, reconocer su propio cuerpo, poder establecer esa relación como con el entorno que tanto nos cuesta. Yo creo que ahí también está el concebir el consentimiento y como parte como una habilidad para la vida, perdón, por la Kat. También, y esto tiene que ver con lo que decía la Isa, también aquí tenemos que relacionarlo con la posibilidad de reflexionar, ¿cierto?, en torno como a la problematización asociada a mitos del amor romántico, problematizar los roles de género, las relaciones de poder. Ahí también hay, digamos, otras habilidades, otros conceptos, otros valores relacionados con el consentimiento. Eso es lo que nos permite hablar desde esta cultura que yo les mencionaba en un momento. También otra forma de acercarnos tiene relación con poder incorporar un concepto que es el de la ciudadanía sexual, que está relacionado con derechos sexuales y derechos reproductivos. Nos permite conocer también cuáles son nuestros derechos, cómo podemos ejercerlos, cómo podemos exigirlos, y eso tiene que ver, por supuesto, con esta cultura del consentimiento. Y otra cosa que me parece fundamental a propósito de tu pregunta, Ali, es que hablar de estos temas también nos permite transversalizar la perspectiva del cuidado y del autocuidado. Que yo creo que aquí hoy en día como que eso está súper desequilibrado. Nos cuesta mucho el autocuidado, y aquí también recuerdo lo que decían las compañeras anteriormente, nos cuesta mucho el autocuidado, y a veces el cuidado de otras personas, sobre todo cuando hablamos de estos temas, está un poco relacionado como con una perspectiva muy moralista de concebir las relaciones interpersonales, entonces sentimos como culpa, no queremos herir, y a veces por no herir
consentimos cosas que no queremos, a veces también por no querer herir, no enfrentamos situaciones, a propósito también de la responsabilidad afectiva y de estos conceptos como el gosteo, qué sé yo, que es en el fondo como no poder enfrentar situaciones porque no quiero hacerle daño, pero al final le hago más daño a la gente. Si pudiésemos incorporar, insisto, como el consentimiento, la comunicación, el cuidado, el autocuidado, el respeto, etcétera, desde chiquitito se nos sería más fácil hablar de esto. Y aquí una última cosita, como para no extenderme tanto, yo creo que aquí también es clave poder vincular todas aquellas temáticas que tienden a ser tabú en nuestra sociedad, que están relacionadas con sexualidad, al consentimiento también. Tenemos que lograr vincular la anticoncepción con el consentimiento, me refiero, por ejemplo, específico, no sé, uso de condón y consentimiento, uso de condón y placer también, consentimiento y placer. Tenemos que ser capaces como de darle una vuelta a eso. O sea, no sé si tenemos, es mi sugerencia, yo creo que debiésemos poder hacerlo y creo que para allá va la cosa también, como que tengo harta fe en los procesos que estamos viviendo hoy en día y sobre todo como en las juventudes y sus capacidades de hablar de estos temas que antes definitivamente no se hablaban. Eso. Sí, totalmente. De hecho, a propósito de eso que mencionas, Pame, recién, Kat escribió algo en el chat que voy a compartirlo con todos ustedes. Dice, voy a mencionarlo acá antes que se me olvide. Además de familiarizarnos con el concepto y práctica del consentimiento en todo tipo de relaciones humanas, sexuales o no, de pareja, familia, trabajo, etc., creo que es muy importante educarnos en negociar estos límites personales y valorarlos como algo que nos define y nos hace sentir seguros, seguras, segures. Y no quedarse en esa visión retrógrada que entiende que los límites son impuestos y si no se aceptan se pueden transgredir o ignorar. Por eso la importancia de la comunicación desde la confianza. Totalmente de acuerdo con esto que dice la Kat sobre la comunicación desde la confianza y la palabra de negociar. Y ahí también lo relaciono un poco con lo que decías tú, Pame, y que está diciendo ahora justamente Kat en el chat sobre construir límites juntos. Y yo creo que para construir límites juntos también es importante esto que decías tú de problematizar. O sea, cuestionarnos algo para analizarlo profundamente. Cuando analizamos algo también lo llevamos a un diálogo y el diálogo siempre es en conjunto, es con más de una persona. Y creo que eso es súper importante, establecer estos canales de comunicación asertivos y responsables y uno plantear de manera respetuosa lo que acepta y no acepta. Valeria, tú ahí querías agregar algo a propósito de eso mismo. Y de hecho creo que es muy importante lo de la comunicación que está mencionando, que en las relaciones, bueno, en las amistades en todo en general, pero hablando de las relaciones amorosas, la comunicación es algo sumamente importante y quizás no debemos esperar que llegue el momento del encuentro sexual para hablar de qué estamos de acuerdo con que no, en qué no estamos de acuerdo. Creo que es algo que se tendría que hablar desde antes en la relación. Oye, si hacemos esto algún día, ¿no estás de acuerdo con esto? Hablemoslo de una vez, ¿qué te parece esto? No sé qué. Y ya después de un momento, obviamente, si cambias de opinión algo, tienes que avisarlo. Pero creo que ese es un tema de conversación muy importante en la relación, antes del momento del encuentro sexual y en el momento también, porque puedes cambiar de opinión, puedes querer agregar algo más, puedes quitar algo, que además antes dijiste que no, pero bueno, ahora puede ser que sí, lo hago antes. Es muy importante hablarlo antes, como una conversación normal de pareja y también en el momento. Totalmente de acuerdo. Y ahí, a propósito de eso, quería como mencionarles, las Naciones Unidas plantean una serie de mitos asociados al consentimiento que me gustaría leer, porque hay uno que también habla sobre la comunicación y que quiero poner sobre la mesa para que reflexionemos sobre esto. Y estos son los mitos principales o más comunes que están en Latinoamérica, particularmente en Chile. El primero dice que, como un mito, que el consentimiento tiene que ser verbal. Y a propósito de esto de la comunicación y conversar algo en conjunto. No sé qué piensan sobre este mito. ¿Tiene que ser verbal o puede no ser verbal? El consentimiento, perdón. Ahí, Pame, no sé qué piensas tú, la gente que está ahí también acá en el conversatorio, ¿creen que el consentimiento es solo verbal? Creo que tiene que ser una combinación de ambas. Como está diciendo antes la Pame, uno puede decir que sí, pero en realidad no lo está sintiendo y en tu tono de voz se siente que no lo está diciendo, es tu manera de expresarte. Entonces, cuando la persona que te diga que sí,
tienes que tomar en cuenta lo que está diciendo y cómo lo está diciendo, cómo está actuando, porque capaz en el momento de las relaciones sexuales esa persona diga que sí, pero ves que está nerviosa, tensa, su cuerpo no... Entonces tiene que ser verbal y también no verbal. Creo que ambas son igual de importantes. Súper, totalmente de acuerdo. Pame, ¿tú querías decir Yo, algo? claro, solamente complementar a lo que decía la Vale, que el consentimiento, además de verbal, claro, no quiero repetir lo mismo, perdón. No, quiero agregar que también es físico, ¿cierto? Y aquí como insistir en uno de los pilares que yo les mencionaba, que es entusiasta, como el consentimiento si es un sí, que se nota, que es entusiasta. Y claro, aquí podríamos, porque pasa a veces que es como, pero qué raro, ¿cómo se nota? Como, bueno, si tengo dudas, si hay algo que me despierta alguna duda de si mi pareja o mis parejas o las otras personas están consintiendo o no algo de parte mía, bueno, pues pregunto. Entonces, como a propósito también de lo que mencionaba la Kat y lo que hemos estado hablando, como es súper importante para construir cultura del consentimiento, como empezar, o sea, acabar como con las malas prácticas digamos, del silencio frente a todo, ¿cierto? Como ya atrevámonos y hablemos las cosas, como preguntemos, si no sabemos, preguntemos. Si no estoy segura, lo digo, como vamos incorporando esas otras prácticas, no pasa nada malo. Como atrevámonos a hacer eso. Y eso nos permite construir relaciones más saludables también. Eso quería agregar yo. Totalmente de acuerdo. Y a propósito, quiero leer el segundo mito que está muy presente en Latinoamérica y dice así. Si llevas mucho tiempo en pareja, no hace falta preguntar sobre consentimiento. Esto fue algo que Kat mencionó anteriormente. El consentimiento en las relaciones de pareja que llevan mucho tiempo juntas. ¿Qué piensan sobre esto? No sé si en el chat Rocío había mencionado sobre si puede ser no verbal o no verbal. No sé si alguien más quiere reflexionar sobre el consentimiento en pareja. ¿Es necesario o no, pese a llevar muchos años de relación, volver a preguntar sobre el consentimiento en pareja? Sí, yo quiero hablar. No sé si... Dale, Kat. Sí, yo creo que, o sea, uno como persona va teniendo distintas experiencias, entonces de repente lo que pudo haber sido placentero o uno pudo haber creído que la pareja quiso expresar que sí, lo aceptaba, de repente en otras condiciones, algunos momentos también cosas tanto fisiológicas como psicológicas pueden afectar a que uno esté de acuerdo o no en hacer alguna, tener por ejemplo relaciones íntimas de alguna forma, o a lo mejor aprendiste algo nuevo o te informaste más y ya no estás dudando o prefieres como en ese momento que no sea de esa forma. Entonces, por mucha confianza o comunicación incluso que haya o no en una pareja, esto, y también extrapolándolo a otro tipo de relaciones, uno no puede llegar y asumir que una persona siempre es igual en todos los contextos, en todos los tiempos. Entonces, lo que alguna vez puede haber sido un acuerdo, incluso te lo traspaso hasta lo que puede haber sido un contrato de trabajo en una situación, puede que al par de meses cambie las situaciones y tú, aunque tengas firmado y sea legal todo eso, uno debería tener el derecho y además la confianza para poder, por eso rescato el tema que puse en el chat, de volver a negociar las cosas. También esto se pasa también al tema como de pareja. Eso, paso la palabra a quien quiera hablar. Gracias, Kat. No sé si alguien más quiere comentar algo. Si no, mientras... Sí, dale, dale. Bueno, ya. Me quedé pensando en lo que dice Kat de negociar y no entiendo muy bien, o quizás no, como que todavía no lo he logrado integrar como a mí, como a qué te refieres cuando dices negociar. Porque siento que, claro, hay algunas cosas que, o quizás, claro, quizás como diferenciar, como hay cosas que son transables y hay otras que no. Entonces, como que siento que todo esto tiene mucho que ver con el autoconocimiento igual. Como que antes de lo que hablaban, por ejemplo, de que uno igual necesita primero, antes de la relación sexual, como conversar las cosas, bueno, también como antes de relacionarse con un otro, como relacionarse con una misma igual, como preguntarse como que cuáles son mis límites, como antes de que llegue el momento con una otra persona. Y siento que para hacer eso, como lo que veníamos hablando de que muchas infancias, yo en particular hablo de la mía, venimos con límites transgredidos, pues entonces como quizás como una manera de poder como cambiar esto, como
hacer un antes y un después, es sanar ese niño, esa niña interna que está transgredida, por así decirlo. Como poder mirarla, hacer un trabajo súper interno antes de como para poder conocernos y a partir de ahí generar un cambio generacional, o sea, como que ya estamos en el cambio, pero como que sea importante porque si es que uno no sana esas heridas, las va a seguir replicando, como le pasó a uno. Entonces, siento que eso también va de la mano. Eso quería aportar. Súper, muchas gracias Isadora, totalmente de acuerdo, como va relacionado también con lo que mencionaba Kat. Pame y Valeria, ¿ustedes querían agregar algo? Sí, yo, no sé, perdón, vale, no sé quién estaba primero. Dale, tú Pame, dale, no. Sí, perdón. Yo, es que a partir como de la pregunta que hacía la Isa, yo creo que ella definió súper bien lo que es la negociación finalmente. Ese concepto alude principalmente al tema comunicacional. Podríamos llamarlo de otra forma, pero en el fondo es eso, es como poder conocer mis límites y poder también establecerlos como el entorno. Y poder decir y comunicar qué quiero, qué no quiero. Ese concepto, por ejemplo, se usa mucho también cuando hablamos, no sé, de anticonceptivos, como negociar el uso de los anticonceptivos. Y tiene todo que ver, no voy a repetir de ninguna manera lo que dijo la compañera, pero tiene todo que ver con eso, o sea, tú lo respondiste solita. Pero también tiene que ver como con esta que decía la Katy, bueno, como darle como la vuelta de tuerca igual a cómo estamos concibiendo nuestras relaciones interpersonales, y de eso se trata, como el poder empezar ya a hablarlas, a hablar de consentimiento, hablar de placer, hablar de lo que sea que nos esté pasando. Que yo creo que quizás no, eso ha sido una de las cosas perjudiciales de las relaciones como a través de la era digital, ¿cierto? Como creo que nos estamos callando algunas cosas y nos está costando hablar otras, pero nada, como ya a darle la vuelta y empezar a decir lo que nos está pasando, y a propósito de algo bien lindo que decía ahí la Isi, como sanar esas niñeces que muchas veces se vieron perjudicadas por falta del desarrollo de estas habilidades para la vida, en parte, y hacernos cargo, digamos, y empezar a sanarlo también por ahí, pues como cambiando los patrones de nuestras relaciones interpersonales. Eso quería agregar yo. Gracias Pame, ¿vale? Quería destacar también lo que dijo la Isa y lo que acaba de decir la profesora, de conocerse uno mismo, y lo del tema de las negociaciones, y si se puede volver a hacer después de un tiempo que hayan tiempo siendo pareja. Uno cada vez se va conociendo a sí mismo, como dijo la Isa. Capaz antes pensabas que algo te gustaba, pero después lo hiciste y te no me gusta, ya lo probé, ya eso cambió. Y uno puede cambiar demasiado incluso en un mes. Imagínense en un año de relación cómo cambian las cosas. Pero yo creo que esa negociación tendría que seguir abierta hasta todas las relaciones, porque uno se va descubriendo a sí mismo, y cuando te vas descubriendo a ti mismo vas cambiando cosas que quizás antes antes te gustaban, ya no te gustan. Totalmente de acuerdo. Y ahí quiero retomar un poco las ideas que acaban de mencionar sobre el consentimiento es una habilidad para la vida, y como es una habilidad hay que trabajarlo quizás desde acciones más pequeñas. Y ahí la Kat mencionó un ejemplo como desde lo laboral con el consentimiento. Yo creo que, claro, es muy difícil posicionar el consentimiento en relaciones de pareja de manera inmediata, pero si partimos con cosas muy pequeñas, como por ejemplo, preguntarle a nuestros amigos si queremos o no compartir su teléfono. ¿Puedo compartir tu número celular con tal persona? Eso ya es conocimiento, y quizás es un trabajo de una habilidad menos compleja que nos va a permitir llevar a construir habilidades más complejas para llegar a esto que estábamos hablando. Entonces quizás el desafío de todos y todas nosotros, porque constantemente, como decía la Vale, estamos en cambio, yo creo que es ir de habilidades menos complejas a las más complejas para poder llegar a trabajar el consentimiento con un valor y como con una actitud. Además quería comentar un poco lo que plantearon en el chat, que estaba muy prendido el chat, entonces quiero leer un poco. La Feña dice, de acuerdo con la compañera, qué importante poder desarrollar relaciones de pareja en base a la confianza, donde no existan temas tabú y donde poder preguntarnos, aunque sean temas recurrentes, sea una premisa. La comunicación es la base. Y Kat complementa también a lo que decía Isadora, sí, de acuerdo con Isadora, sobre conocerse a sí misma, misme, antes de conversarlo y negociar. Y la Kat también plantea que con sus conocidos ha estado haciendo el ejercicio de siempre preguntar antes de subir una foto a red social. Muy bueno ese también ejemplo.
Preguntar antes de dar el número, preguntar antes de subir una foto de red social si la persona está de acuerdo o no, si le gusta la foto o no. Creo que esas también son habilidades muy buenas y muy simples con las que podemos partir. Y por último, quería dejarles el último mito, quería mencionarlo acá, por si queremos reflexionar o no sobre este, que tiene que ver con si hemos dicho que sí a ir con alguien a tomar unos tragos de madrugada, estamos automáticamente diciendo que sí a tener relaciones. Eso es uno de los grandes mitos también que están en Latinoamérica y que plantea las Naciones Unidas. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Van de la mano el aceptar una invitación en la madrugada a beber alcohol con tener relaciones? No, ningún tipo de invitación va de la mano, porque recordemos que el consentimiento es modificable, o sea, yo solamente, y eso ya es específico, es modificable y específico. Yo consentí a ir a tomarme unos tragos, si es que ese es el caso. Puedo haber consentido, no sé, ir a jugar a la pelota, lo que sea. Consentí eso. Y lo otro se pregunta, ¿cierto? Y es específico al caso, digamos, que está en cuestión. Eso quería decir yo. Súper, no sé si alguien más quiere agregar algo. Si no, a partir de todas estas grandes reflexiones que ustedes también están planteando ahora, me quedó igual un poco la duda. Entonces, ¿de qué manera influye la falta de educación integral de la sexualidad o ACE que tenemos hoy en día, esa escasez de ACE que tenemos en nuestros espacios educativos? ¿Cómo influye eso en nuestros aprendizajes en torno al consentimiento? Pame, Valeria, Kat tiene la mano levantada. Kat, ¿quieres tú hablar sobre esta pregunta o seguramente lo Sí, sobre anterior? el mismo tema. Yo creo que el tema del último mito, que también, o sea, se habla mucho de, que sobre todo en caso de mujeres me ha tocado como que, que está muy maquillada, o que salió con tal persona, con tal vestido, perdón, mi gata. Se asumen como muchas cosas, pero yo encuentro también que hay una falta de uno quizás de asumir como una conversación más adulta, de ser más directo en el caso de que uno quiera tener una relación ya sea casual o más íntima con una persona. Eso. Como que no se habla mucho quizás y no está bien visto tampoco ser directo al respecto. También a uno le llegan comentarios, hablan mal detrás de uno. Igual, no sé, pues lo hace como desde la madurez, ¿cachai? Pero no siempre se toma de buena forma. Totalmente, y qué importante eso, Kat, que dices, porque al final la sexualidad es tabú, hasta a explicitar si estoy de acuerdo o no con algo y cómo quiero un tipo de relación, es tabú hoy en día. Por eso también la pregunta que iba un poco a la Pame y a la Valeria sobre cómo influye esta falta de educación sexual integral hoy en día en torno a el aprendizaje del consentimiento y la habilidad para la vida del consentimiento. Pame, no sé si quieres agregar algo. Y sí, ¿voy yo primero? Sí, dale nomás. Sí, ya. Que está muy relacionado con lo que decía la Cata. Bueno, está todo está relacionado. Yo quiero decir primero que todo que toda educación es sexual. Entonces, cuando estamos no hablando sobre estas cosas o cuando las tratamos, digamos, desde ese otro punto de vista que mencionaba la compañera, como juzgando a la persona que es asertiva, ¿cierto? Que es clara con lo que quiere, con lo que busca, etcétera, estamos educándonos y educando en sexualidad. Eso aplicado, digamos, como a espacios formales educativos, eso pasa en la escuela, pasa en la familia, pasa entre amigas, etcétera. Entonces, partiendo de esa base, que toda educación es sexual, nos educamos, como decías tú, Ali, como por omisión, por acción, ¿cierto? Y aquí tiene todo que ver la falta de educación integral de la sexualidad. Cuando declaramos educarnos en ACE o ESI, todo cambia, porque hay un modelo, ¿cierto?, que se ajusta a cómo nos estamos educando en la materia. Entonces, cuando no existe este modelo de por medio, son otras los enfoques y las perspectivas de educación que estamos recibiendo. Nosotros apostamos a la ACE desde APROFA, no, insisto, así como, no porque como que esté de moda o porque sea como un berrinche nuestro, sino que es lo recomendado por los organismos internacionales, que es lo que la evidencia también indica que ha tenido mejores resultados en la vida, digamos, de niñas, niños, jóvenes y personas no tan jóvenes a largo plazo. Entonces, hoy que no existe esto en nuestro país, que no existe este enfoque educativo para abordar la sexualidad, vemos como en este tema puntual están los resultados como a través de esta
estadísticas que tú presentaste, Ali, pero hay otras temáticas que no están resueltas, asociadas, que también están relacionadas con consentimiento, ¿cierto? Violencia de género, violencia, digamos, por orientación, por identidad, violencia hacia las diversidades en general, hay, hay una serie de problemáticas relacionadas con la violencia en el pololeo también, que también está relacionada con temáticas de consentimiento. Entonces, la falta de educación integral de la sexualidad nos lleva a eso, simplemente, como no digo que a todas las personas les suceda, pero sí, evidentemente, estamos más expuestas, porque no existe este enfoque para poder abordar estas temáticas. Y claro, les estamos poniendo nombre, hace un tiempo ya, como que sabemos que ya, esto entonces se llama, no sé, responsabilidad afectiva, esto se llama consentimiento, esto se llama comunicación, ya, esto era sexualidad, sí, pero por lo general son esfuerzos más bien individuales, ¿cierto? Como, o de algunos establecimientos o instituciones en particular, o una comuna, no sé, como Independencia, que dijo, sí, esta es la línea que queremos seguir, y ya lo hizo, pero sigue sin ser como parte de una política de Estado, y eso es lo riesgoso. No recibir educación sexual, y aquí con esto me callo, tiene consecuencias reales y materiales en la vida de las personas. Lo que mencioné hace un ratito, o sea, recién es un ejemplo, pero hay otros más que vamos a trabajar a propósito también de los otros conversatorios que se vienen, como los que están relacionados con salud menstrual, a propósito del conversatorio de la próxima semana. Y eso quería yo agregar. Vale, ¿tú querías agregar algo? Dale. Sí, claro. Bueno, claramente el consentimiento en lo que es la educación sexual es sumamente importante. Además, yo creo que con una buena educación sexual baja muchísimo el riesgo de al menos saber uno poner sus límites y al menos decir, no, esto que me está haciendo esta persona está mal porque yo no le consentí hacer esto. Y también para una persona que podría ser abusadora, saber también tener educación sexual incluso puede evitar que esa persona haga eso. Capaz, hay muchas personas que abusan de otras y una gran parte de esa conducta se debe a que no tuvieron buena educación sexual. Y obviamente esto no es una justificación, solo que si educáramos más a los jóvenes, se podría prevenir más este tipo de acontecimientos. Evidentemente, como dije antes, hay muchos jóvenes, tengo muchas amigas, que a veces sus parejas le hacen algunas cosas de que les insisten mucho para que le envíen fotos, les insisten mucho para que le hagan tal cosa, y ellas ni siquiera saben que eso es un abuso. Hay personas que abusan, hay algunas veces que abusan de una persona, y esa persona no sabe que es un abuso, porque piensa, como dije antes, que dijo que sí, aunque fue un sí que le insistieron, o que dijo que sí, pero estaba bajo los efectos del alcohol, y hay personas que dicen, no, pero yo dije que sí, eso no fue un abuso, cuando en realidad sí lo fue. Entonces es importante que en la educación sexual se aborde muchísimo el tema del consentimiento, para que una persona, para que las personas puedan evitar que esto les suceda, o en el caso de que ya haya sucedido, sepan que está mal, puedan hacer algo al respecto, puedan denunciar y todo ese tipo de cosas. Vale, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que ahí mencionas un punto muy importante, y es cómo desde la educación sexual integral podemos construir espacios libres de violencia. No sé si alguien tiene alguna reflexión sobre esto, sino ya para ir cerrando un poco el conversatorio tenemos una última pregunta, pero me gustaría saber si alguien más quiere. Dale, Isa. Bueno. No sé si soy yo nomás, pero no se escucha, Isa. No se escucha. Quizás se fue por el internet, debe ser. Esperemos un poquito. Mientras la Isa vuelve... dale, Pame. Sí, yo que me acordé de algo que también me parece importante como relevar a propósito de esta pregunta, y que el consentimiento sirve como también mucho en estos tiempos, a propósito también de lo que decía la Vale, como que es importante vincularlo, ¿cierto?, con algunas prácticas, o sea, con todas las prácticas sexuales que existen hoy en día, como a propósito del tema del sexting, que creo que era lo que mencionaba la compañera. Pero también me parece muy importante entonces como que seamos capaces de plantearnos estas temáticas en lógica de derechos humanos. Entonces como cuando hacemos eso y lo vinculamos con nuestros derechos sexuales y reproductivos y nuestra ciudadanía sexual,
podemos comprender cosas tan sencillas como, no sé, que la privacidad es un derecho y hacernos esas preguntas, ¿cierto? Como a propósito de lo que tú decías, y como, ¿cuántas veces mando un contacto sin preguntar? ¿Cuántas veces reenvío pantallazos de conversaciones sin tener la autorización de la persona? Como ese tipo de preguntas que podemos empezar a hacernos ahora, o que ya nos estamos haciendo, nos permiten también como ir haciendo como los nexos, ¿cierto? Como esto también es consentimiento y está relacionado con esto que estamos hablando ahora y está relacionado con pensarnos como desde la lógica de derechos. Eso quería agregar. Totalmente, y de hecho, desde ahí lo que planteas, Pame, quizás podríamos reflexionar ahora en conjunto, cada uno en su propio espacio, respecto a las distintas formas en que practicar el consentimiento, la responsabilidad afectiva y la comunicación nos va a permitir construir espacios libres de violencia, como qué cosas muy pequeñas quizás nosotros sí podemos hacer para ayudar a estos espacios y poder convivir de una mejor manera en sociedad. Creo que es súper importante. Y acá también, siempre cuando hablamos de la ACE siempre se presenta como un gran desafío reflexivo, pero es importante que entender que la ACE no quiere posicionarse desde una arista, sino que quiere generar esta reflexión individual. Cada uno de nosotros tiene un momento para ir deconstruyéndose y para ir reestructurando sus pensamientos y formándose, y creo que cada uno se lo tiene que tomar con calma y a sus propios procesos. Creo que eso es súper importante. Por eso también la reflexión tiene que ser colectiva y tiene que ser individual. Y no tiene que ser juzgada. Voy a leer un poco eh, acá en el chat. Isa, todavía te esperamos. Si estás por ahí, te seguimos esperando para tu reflexión. Mientras voy a leer a Fernanda Peña. Dice, chicas, me tengo que ir. Les agradezco mucho por este espacio y sus reflexiones. A seguir habiendo espacios de reflexión a todo nivel. Totalmente de acuerdo. No sé si alguien más tiene algo que comentar, opinar, reflexionar, agradecer o no sobre este espacio conversatorio. Quiero ir cerrando un poco, todavía si se conecta Isa o no. Si no, dejo un poco abierta la palabra para ustedes poder hacer preguntas, algunas otras inquietudes a Valeria y a Pamela, y si no, para también dejarles la mano, o sea, el espacio para que puedan hablar abiertamente. Dale, Pame. Yo, cortito, sí, no, que yo adhiero a lo que decía Lali acerca de cómo este es un proceso colectivo. La ICE es una pedagogía crítica igual. Entonces, como es un proceso colectivo y es individual, y como en todo orden de este tipo de propuestas, es también como decías tú, como en nuestros tiempos, sin juzgar y ir abriendo los ojos como de a poquito y como que todas y todos y todos permanentemente estamos, yo creo que en ese proceso y nos vamos dando cuenta de algunas cosas que hay que modificar, ¿cierto? Otras que estamos haciendo bien, y es como, no es un proceso lineal para nada, entonces como yo creo que hay que tomárselo así también. Y quería aprovechar de volver a agradecerle a Malú y a la Marisol, ¿cierto? Sí, y a la Marisol por haber hecho de intérpretes hoy día. Fue un gusto contar con ellas, de verdad. Ahí yo las tenía ancladas y las iba viendo a medida que estábamos haciendo el conversatorio. Eso quería agregar. Gracias, Pame. Darwin, vi que levantaste la mano, no sé si quieres hablar o no, si no, da lo mismo. Ahí volvió Isadora. Disculpen, yo soy sordo. Ay, se me perdió. Hola. Saben que me había quedado sin batería. Por eso. ¿Cuándo vamos a hacer presencial? Dice yo, con mi pareja, dijo, vamos a un lugar, en un cerro, donde estamos en un lugar privado, y yo pienso, me imagino, no sé, si uno tiene deseo de una mujer y ve, no sé, la forma de la mujer,
Perdón, voy a tratar de comprenderle la pregunta para después interpretarla. Ah, ya. Si uno no conoce a una persona, en este caso un hombre, que puede ver una mujer, y no sé, le interesa y quiere tener relaciones con él, yo opino que debe ser como directo y decirle a esa persona. Totalmente, Eso es lo que yo opino. sí, totalmente de acuerdo. Y es un poco lo que mencionaba Katy y lo que mencionaba Isadora. Es importante ser directo, pero siempre teniendo también el respeto de por medio y estas habilidades de consentimiento. Hay distintas maneras de decir que uno quiere tener un encuentro sexual con una persona. Hay maneras que quizás son más impositivas y otras mucho más asertivas. Y creo que con el consentimiento uno tiene que apuntar hacia la asertividad, conociendo también dentro de lo que pueda esa persona y siempre respetando los límites personales. Por eso retomar un poco lo que decía la Pame sobre que el sí del consentimiento tiene que ser entusiasta y el consentimiento no solo implica algo verbal, sino también algo no verbal. Entonces, totalmente de acuerdo también contigo, Tarven. También quería mencionar que cuando a veces uno sucede, como está diciendo él, de que ves a alguien, te llama la atención, quieres tener un encuentro sexual con esa persona, tú también te vas a dar cuenta que esa persona tiene como intenciones de eso. Y antes tienes que preguntar para confirmar, de que, como dijimos antes, es importante lo verbal y lo no verbal. Entonces, tú si ves que también esa persona está bien interesada, quiere hablar contigo, tú puedes preguntarle de la manera más respetuosa posible, obviamente, y ver cómo reacciona esa persona. Obviamente, si ves que esa persona ya está reaccionando mal, ya no vas a seguir hablando, pero si ves que esa persona se interesa, puedes preguntarle sin ningún problema, pero como dijo la profe Pame ahorita, el consentimiento tiene que ser directo y estando totalmente en condiciones para responder, o sea, no estar en estado de debilidad ni nada por el estilo. Totalmente de acuerdo. No sé si alguien más quiere generar alguna reflexión del conversatorio. Si no, quiero dar un poco por cerrado el conversatorio. La Isa se despidió por el chat, no está acá, lo estuve buscando, pero no alcanzó a quedarse. Pame, ¿tú querías decir algo antes de que cierre? Sí, perdón, es que esto es como un aviso de utilidad pública. Lo que pasa es que yo no sé si todas las personas que nos acompañaron hoy día se inscribieron efectivamente en el conversatorio. Quienes no lo hicieron, les pido que por favor se inscriban, como ya fue pero igual nos permite tener la base de datos porque vamos a invitarles a que formen parte de una entrevista que no va a ser más de 20 minutitos sobre como la percepción del conversatorio. Y si participan pueden ganar una gift card como ahí también para motivar que formen parte de esa entrevista. Que de hecho me parece que no es una entrevista, no, de hecho no es una entrevista por Zoom, sino que tienen que contestar ahí como una encuesta en realidad, como online, eso, es una encuesta online. Eso, entonces si alguien no se inscribió, se inscriben o me mandan el mail por acá por mensaje, ahí ustedes lo deciden. Eso quería yo agregar ahí. Gracias, Pame. Y antes de que se vayan, bueno, primero les quería pedir si pueden, los que quieren o no, prender su cámara para sacar una foto para las redes sociales y luego cerrar formalmente, pero para que no se me vaya la gente, que pasa a veces que se desconectan. Entonces voy a sacar una foto para las redes sociales, pueden posar nomás, como ustedes deseen, puedo sacar la foto. Súper. Malu, espérame, ahí sí. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, entonces, para dar por concluido este conversatorio, quería agradecerles de nuevo a Malú y a Marisol por estar acá presentes, a Pamela y a Valeria por aceptar esta invitación y generar estos espacios de reflexión, y por supuesto a todos ustedes, a cada uno de todos ustedes, por darse el espacio de estar acá y por
permitirnos construir en conjunto distintos espacios de diálogo y reflexión que nos permiten llevar la ciudadanía y la educación sexual integral mucho más allá, al alcance de todos. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todas, todos y todas por participar. Y si están interesados en seguir estos conversatorios, vamos a tener la próxima semana conversatorios sobre salud menstrual, sobre espacios de reconocimiento en el aula y sobre educación integral de la sexualidad para docentes o en espacios educativos. Así que eso, pueden seguirnos en el Instagram de ace.independencia o en el Instagram de Aprofa y vamos a estar subiendo toda la información. Que tengan una muy buena tarde y muchísimas gracias a todos por asistir. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao, chao. Gracias, chao. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias, dice Darwin en lengua de señas. Gracias también, muchas gracias.